Buenos días, disculpen la demora en el inicio de la mesa. Agradecemos a todos ustedes acompañarnos en esta conversación dentro del seminario a 100 años de la Gran Guerra, repercusiones imaginarios desde el fin del mundo. Y esta mesa, aunque la palabra mesa no me gusta mucho, pero es la palabra que usualmente se usa, o esta conversación, lleva como título un título bien amplio, filosofía. En realidad, después se reescribió ese título y pasó a ser filosofía, ciencia y la Primera Guerra Mundial. Van a presentarse 3 ponencias y la idea es que después de estas ponencias podamos hacer algunos cruces y algunos diálogos dentro del limitado tiempo que tenemos. Quiero, en primer lugar, saludar afectuosamente a Nicolás Sánchez de la Universidad de Valencia, a quien recibamos con un aplauso afectuoso aquí en la sala del Museo de Bellas Artes. Nos acompaña también Carla Córdoba, que, si bien es parte de la casa en un cierto sentido, vamos a recibirla también con un aplauso cariñoso por haber asistido a nosotros a esta mesa. Vamos. No, después puede ser fije, así que mejor aprovecha de que... Y también está con nosotros Marcos Cogini, del Departamento de Matemática, director del Departamento de Matemática de la Universidad de La Serena. Él tenía una mesa, que era una mesa más de ciencia, quedó huérfano y nosotros lo acogimos en esta mesa. Lo acogimos y eso va a implicar una apertura interesante que se va a ir dando en el curso de la conversación. Antes de partir, a mí siempre me gusta partir, ustedes me van a perdonar, con alguna palabra que abra, y en este caso me parece que la poesía es buena para abrirla, para colocarnos en un tiempo, el tiempo del cual vamos a hablar, y donde se produjeron estos textos, particularmente los cuadernos de Wittgenstein, que van a ser visitados desde distintas perspectivas, y luego también la reflexión de los científicos de ese tiempo, contemporáneos de Wittgenstein. Quiero empezar con un poema del poeta George Trakl, que, como ustedes saben, aparte de graduarse en Viena y hacer estudios farmacéuticos, siguió la carrera militar en Innsbruck, en donde escribió la mayor parte de sus obras, y fue enviado en la guerra con las columnas de enfermería al frente ruso. Se vio envuelto en la batalla de Grodek en Galicia y murió, lo más probable suicidándose, en el hospital de Cracovia. Y hay un vínculo entre Wittgenstein y Trakl. Entonces me pareció que podría ser pertinente partir con un poema de él. El poema es justamente Grodek. Al atardecer resuenan las armas de muerte en los bosques de otoño, en los valles dorados y los lagos azules, y sobre ellos la esfera del sol gira sombría. La noche acoge a los guerreros que mueren y el salvaje lamento de sus bocas deshechas. Mas al fondo del prado se levanta en silencio la nube roja, habitada por un dios airado, y la sangre derramada y un frío lunar. Todas las sendas llevan a la podredumbre oscura. Bajo el ramaje dorado de la noche y las estrellas, tiembla la sombra de la hermana en el bosque callado, saludando al espíritu de los héroes, a las cabezas sangrientas, y suavemente resuena en los juncos la oscura flauta del otoño. Oh tristeza orgullosa sobre nosotros, altares de bronce, la cálida luz del espíritu no nutre hoy día un violento dolor, los hijos aún sin nacer. En George Trakl, evidentemente que la guerra, como en toda su generación, marca una herida, una fisura muy potente, pero da la impresión de que este mal desatado en forma industrial durante la Primera Guerra Mundial ya preexistía, era como un mal que estaba ya en la naturaleza, el dolor, la angustia, la muerte, el sinsentido. Y me parece a mí, y eso lo vamos a escuchar en las ponencias, que Wittgenstein, el Wittgenstein que lee a Tolstoy, y Tolstoy en un siglo anterior
ya habían entrado, se habían aproximado algunas de las preguntas que están traspasadas por estas heridas de guerra. Entonces vamos a partir primero, vamos a darle la palabra a Carla Córdoba, quien nos va a hablar de su lectura. Ella dirá el título que es de los cuadernos de Wittgenstein. Carla. Gracias. Especialmente a las notas del soldado Wittgenstein. Él participó en las dos guerras mundiales, en la segunda como hospitalario y no directamente como soldado, pero en la primera como soldado y muy valiente, que ganó 4 medallas muy importantes por su conducta arrojada y por el valor que los dirigentes de esta guerra veían en esta conducta. Wittgenstein se alista como voluntario en la artillería del ejército austrohúngaro el 7 de agosto de 1914, una semana después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Sus motivos personales para dar este paso fueron explicados más tarde varias veces por él mismo, pero de maneras tan discordantes entre sí que suscitan dudas acerca de cuál entre las varias explicaciones resulta ser más instructiva. Una de estas razones, dadas por el propio Wittgenstein, ha llamado especialmente la atención de los biógrafos. En la guerra es fácil morir sin cometer suicidio. Wittgenstein declaró a menudo por escrito que el suicidio era, en su convicción, el más grave de todos los pecados. No obstante, lo cual él se sentía sometido casi diariamente al deseo irresistible de cometerlo. Cuando afirma haber buscado la muerte en la guerra, nos da a entender que vio el conflicto como su oportunidad de morir no deliberada y culpablemente. Pero Wittgenstein manifiesta también haber pensado que la guerra acaba de golpe con todos los problemas de la existencia normal, convirtiendo las urgencias habituales en naderías en comparación con ella, la catástrofe máxima de la regularidad de la vida. Y es verdad que las dudas, los conflictos y sufrimientos personales pierden su aguijón frente a las exigencias colectivas y el revolcón que las guerras le dan a la vida cotidiana. En agosto de 1914, Wittgenstein tenía 25 años cuando decide embarcarse en la guerra. Ha estudiado ingeniería en la Universidad de Manchester y filosofía en Cambridge y leyendo a Schopenhauer. La suya era una combinación inusual de disciplinas, pero para ambas, la filosofía y la ingeniería encontró aplicación en sus años como soldado. Hasta entonces, Wittgenstein vive alternativamente en Inglaterra y en Noruega, donde posee un refugio solitario junto al mar. Suele volver a su Viena natal todos los años, ya desde Inglaterra, ya desde Noruega, para visitar a su familia por un breve periodo. El año de la guerra había llegado a Viena a comienzos de julio. La primera mitad del año 14 había sido amarga para él, porque tanto en Cambridge como en general en sus relaciones con colegas y amigos había tenido dificultades profesionales y personales y acabado por sumirse en una exasperación nerviosa e intolerante. Sus relaciones con Russell y Moore quedan atrás, dominadas por la tirantez.
Los furiosos esfuerzos de Wittgenstein por hacerse entender, hacerse apreciar debidamente y reconocer como filósofo de la lógica habían sido malentendidos. Se une a la guerra en un estado de auténtica desesperación, habiendo decidido no volver más a Inglaterra después de saber que una de sus hermanas y su marido han resuelto irse a vivir a este país. Prefiere tratar con la familia en dosis menores y controladas por él. Intensamente entregado a la clarificación de sus ideas filosóficas, casi toda la humanidad le estorba la mayor parte del tiempo. Esta intolerancia con los demás caerá más tarde sobre sus compañeros de regimiento. Junto con alistarse, el nuevo soldado comienza a escribir a mano en cuadernos en los que organiza dos conversaciones diversas consigo mismo. Una trata de sus ideas filosóficas o lógicas, como las llama. Son notas preparativas de su primer libro, el Tratado Lógico-Filosófico, que terminará de redactar el año 1918, hacia finales de la guerra. En las hojas izquierdas de estos mismos cuadernos, al frente de las notas filosóficas, lleva un diario personal de carácter íntimo, redactado en clave. La proximidad física de estos dos escritos no contribuye en nada a acercarlos o a mezclar sus contenidos perfectamente diferentes. La separación consecuente de los dos escritos dice mucho de este pensador. La lógica de la filosofía en desarrollo es el trabajo que él dedica a la disciplina filosófica del pensar humano en general. Su entrega a esta tarea es una obligación autoimpuesta por quien cree tener algo válido e importantísimo que decir en el terreno de la lógica. Wittgenstein declara tener terror frente a la posibilidad de que sus ideas filosóficas pudieran perderse o de que fueran mal entendidas. Al mismo tiempo que desarrolla su pensamiento, se enfrenta al carácter de la vida que alienta en él, causándole los terribles sufrimientos que caracterizan este periodo de su existencia. La filosofía es su trabajo, como la llama, mientras que su vida personal, los apetitos y las necesidades que tuercen su voluntad de pureza son para él algo completamente distinto de su pensar, una carga insufrible que no puede soportar sin la ayuda de Dios. Anota, cito, una sola cosa es necesaria: ser capaz de ver como un espectador todo lo que le ocurre a uno. Concentrarse. Dios me ayude. Hasta aquí la cita. En su biografía de Wittgenstein, Ray Monk sostiene, este escritor inglés ha escrito una vastísima y muy interesante biografía del filósofo. En su biografía de Wittgenstein, Ray Monk sostiene que lo que salvó al pensador del suicidio en su etapa como soldado fue su conversión religiosa. Los evangelios, en la versión del breviario de Tolstoy, cito, a Monk lo cautivaron. El libro se convirtió para él en una especie de talismán. Lo llevaba siempre consigo y lo leía tan a menudo que llegó a saber pasajes completos de memoria. Era identificado por sus camaradas como el hombre de los evangelios. Aquí, fin de la cita. El acepto de Monk de que fue una conversión religiosa
lo que en esas circunstancias le salvó la vida, no convence del todo. Wittgenstein había sido criado como católico. Los evangelios en la versión tolstoyana no son en este momento una novedad para él. Además, la religión fue siempre para este pensador un asunto personal, perteneciente al lado izquierdo en clave privada de las hojas de sus cuadernos de soldado, no destinada al trabajo de pensar filosóficamente. Los asuntos religiosos no se convierten tampoco más tarde en un tema teórico para él. La obra posterior, dedicada a la investigación del lenguaje, no presta una atención especial a lo religioso. En cambio, su concentración en la filosofía no hace sino afirmarse como centro de su actividad. Hablando del primer Wittgenstein, del joven de menos de 30 años, se destacan las batallas que el filósofo libra consigo mismo y con quienes se le acercan, batallas muy presentes en las notas del soldado. Antes de su posterior reconciliación consigo mismo, es obligado a preguntar por la división que caracteriza tanto a la persona como a las notas del soldado. El cristianismo evangélico que lo alienta durante la guerra lo inclina a adoptar un dualismo entre lo relativo y lo absoluto, el mundo y lo sagrado, la vida moral y lo que vale eternamente. Dualismo que abandonará más tarde en el segundo periodo de su desarrollo. En las notas del soldado se enfrentan la vida personal y la aspiración a la verdad sublime del trabajo filosófico. Son incombinables e irreconciliables. Es una división que el amante de la claridad que era Wittgenstein evitaba a toda costa mezclar. Wittgenstein no solo fue intolerante con sus compañeros de armas, declarándolos groseros, ignorantes y brutos, se condenó a sí mismo con igual o peor furia. Sus inclinaciones homosexuales, su debilidad para superarlas, sus inconsecuencias le inspiran un asco y un rechazo violento. Un ser pensante, espiritual, capaz de acceder a lo que está destinado a valer para siempre, la verdad eterna, la pureza y la belleza supremas, debiera poder levantarse tanto sobre la mugre de los propios apetitos inferiores como por encima de la maldad y la bajeza de los demás. Anota al lado izquierdo del cuaderno del año 1914. Cito: ayer me propuse no ofrecer resistencia, aligerar completamente mi exterior, por decirlo así, para dejar imperturbado mi interior. Cada noche estoy en el puente de mando hasta las 3:30 de la madrugada. Sigo sin realizar plenamente mi propósito de pasividad total. Continúa resultándome espantosa la abyección de mis camaradas. Lo único que debo hacer, sin embargo, es permanecer tranquilo. Cada día trabajo algo, pero sin lograr aún auténticos resultados, aunque ya estoy entreviendo algunas cosas. Cada noche, al pie del reflector, duermo durante el día. Este servicio me resulta conveniente hasta ahora, pues mediante él estoy menos expuesto a la maldad de mis camaradas. Hasta aquí la cita. Debido a que se masturba menos que antes, se declara casi insensible. Un logro considerable a su parecer, aunque todavía no alcanza
lo que llama la pasividad total. Muy pocos cristianos han reaccionado al dualismo de los dos mundos contrapuestos, el de la materia y el del espíritu eterno, con tanta violencia y desgarramiento personal. Pero antes de entender esta relación extrema al dualismo como una crisis religiosa, habría que considerar que en esta época de su vida el joven está poseído por un apasionado interés teórico que también admitiría una interpretación religiosa. Es al servicio no solo de su bienestar personal, sino sobre todo de sus posibilidades filosóficas, que pide la ayuda de Dios, que quiere poder trabajar para producir una versión cierta y comunicable de sus ideas, cuyo valor original exagera al extremo de creer que ellas pondrán un punto final a la historia multisecular de la filosofía. Tanto el Tractatus, en que culminan sus trabajos durante la guerra, como la conferencia sobre ética, redactada bastante después del fin de la guerra, separan lo eterno del mundo de la vida y del lenguaje dotado de sentido. Los valores absolutos de la religión, de la moral y de las artes son indecibles, inexpresables. Pero es el lado teórico de donde proceden las exigencias tiránicas de claridad, de consecuencia, de impecable pureza, las que en las notas del soldado claman por una intervención directa de Dios, las que piden su ayuda, su apoyo. La dificultad de vivir la dualidad incurable entre lo temporal y lo eterno y el misterio sin descifrar de esta dualidad empujan a Wittgenstein a postergar todo lo que no sea el trabajo por la verdad filosófica, pues este mundo se deja decir, el otro no, pues el lenguaje es de aquí. Las dificultades procedentes del dualismo metafísico se resolverán más tarde, no mediante una conversión religiosa, sino a través de un cambio que le enseñará al pensador a aceptar lo relativo, lo gradual, lo cambiante, lo diverso. La obra posterior de Wittgenstein se mueve de la lógica pura hacia el lenguaje, que también tiene sus reglas, pero no son del mismo tipo de las reglas lógicas. Porque el lenguaje es algo que acompaña a la vida, al mundo, a la actividad humana, a la guerra y a la paz. Todo significado lingüístico pertenece a un contexto que lo controla e ilumina, lo gradúa y define. El lenguaje es dúctil, manejable, adaptable. Es de aquí. No hay significados rígidos que subsisten iguales a sí mismos fuera del tiempo y el espacio. Y en la medida en que se los puede inventar para ponerlos al servicio de fines especiales, ellos derivan del lenguaje ordinario, que es elástico, inestable y relativo a sus usos. Todo aquello que por considerarlo demasiado sublime le pareció inexpresable al joven Wittgenstein, aquello sobre lo que había que guardar silencio, se deja expresar sin incurrir en el sinsentido. La ocasión, el tono, la relación entre los hablantes, los gestos que lo acompañan, modulan los significados. La salida de la posición juvenil ocurre mediante la aceptación reconciliada de la interminable diversidad y movilidad del lenguaje que acompaña al mundo que habitamos y que llegamos a expresar hasta cierto punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, surgen miles de preguntas, pero las vamos a ir dejando guardaditas.
Estamos contentos porque llegó el agua a nuestras trincheras, a las trincheras de la mesa. Y ahora le vamos a pedir a Nicolás Sánchez que nos acerque e ilumine las lecturas de Wittgenstein, de Tolstoy. Simplemente antes de tu ponencia, Nicolás, quería leer un pedacito muy cortito del diario de Tolstoy, que no sé si será pertinente, en que dice que esta mañana, después del trabajo y del café, estuve pensando mientras hacía un solitario paseo. Hoy vino un peregrino, le di 15 kopecks, me pidió un pantalón y se lo negué aunque lo tenía. Sí, al parecer todo lo que se necesita, lo único que se necesita es amar, saber amar, acostumbrarse a amar a todo el mundo siempre, desacostumbrarse a no amar a quien quiera que sea en su presencia o en su ausencia. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no vivo solo de eso? La vida que llevo toda no es sino un tâtonnement, y lo que hay que hacer es pasar finalmente toda la vida en esto, buscar, desear, hacer una sola cosa, el bien a los hombres, amar e incrementar en ellos el amor y disminuir en ellos la falta de amor. Un escritor tan radical y tan purista como el primer Wittgenstein que Wittgenstein encontró en sus libros. Nicolás, por favor. Sí. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que estoy honradísimo de sentarme ciertamente con los colegas de la mesa, pero desde luego al lado de Carla Córdoba, ¿no? Encima me he enterado que frente a nosotros está sentado el profesor Torretti, que yo leí muchísimo cuando era joven. Sus estudios sobre Kant se leían mucho en Valencia, tengo que decir. Yo tuve una excelente profesora de metafísica que se llamaba, ahora ya retirada, Mercedes Torrejano Parra, que siempre nos decía leer a Torretti, leer a Torretti. Y yo no, pero un amigo que trabaja mucho Hegel me dijo que le impactó mucho el libro que usted escribe sobre, o que tú escribiste sobre la estética de Hegel. Vale. Vale. Y dije, hombre, vas a estar junto a Córdoba, pues dile que, pues ahora lo digo. Gracias. Para mí es un honor, sinceramente, para mí es un honor. Y ya he expresado en repetidas ocasiones el agradecimiento por haber sido invitado a este ciclo, luego ya no hay más. Yo voy a centrarme en un aspecto muy concreto que desde luego está extraordinariamente conectado con la intervención de Carla. Tengo que decir que estoy muy de acuerdo en muchos aspectos de los que ha enunciado, pero afortunadamente para que después pueda haber no una comunión y abrazo perfecto, pues tengo algunas disensiones. Entonces podremos, sobre todo en una, ¿no? En esa como escisión entre la parte izquierda del cuaderno y la parte derecha del cuaderno. Wittgenstein es verdad que escribe unos cuadernos de notas del 14 al 16, no al 18. La parte izquierda, durante mucho tiempo, sus albaceas testamentarios, la Mrs. Ascom, etcétera, la censuraron y no se publicó. Entonces se conocía lo que se llamaban los notebooks 14-18, que era solamente la parte derecha del diario, porque la parte izquierda pensaron que era excesivamente personal o en algunos momentos obscena, porque Wittgenstein habla mucho de si se masturba, si no se masturba, etcétera, y fue censurada. Entonces esto muy posteriormente fue publicado como diarios secretos. Entonces parece que sean dos textos diferentes, diarios secretos por un lado y cuadernos de nota por otro, pero en definitiva es el mismo texto, como bien ha explicado, uno escrito con una clave muy tontorrona, que es escribir las palabras al revés, es decir, que se podía entender perfectamente, y el otro escrito en escritura normal. Bien, yo voy a centrarme pues en la lectura de Tolstoy, de Wittgenstein en la guerra, y lo primero que quiero decir es que cuando en el año 31 Wittgenstein anota una lista, se plantea en un determinado momento si él es un pensador creativo o reproductivo, y afirma que él es un pensador reproductivo, que ha entrado, por así decir, a coger en unos y en otros cosas, para su tarea de clarificación lógica, si quieren ustedes, para su tarea de clarificación de la gramática filosófica o la gramática profunda del lenguaje, ¿no? Y entonces ahí hace una lista: Wolfgang, Hertz, Schopenhauer, Frege, Russell, Krauss, Loos, Leininger, Spengler, Raffa, el economista
gramscianos Rafa, y sin embargo no cita a Tolstoy, ¿no? Yo lo que quiero decir es que Tolstoy, aunque no aparezca en esta lista, fue una influencia decisiva antes y después de la guerra del 14-18 y que fue fundamentalmente un referente fundamental para la ética de Wittgenstein. Pero decir ética en Wittgenstein es tanto como decir el punto de vista religioso de Wittgenstein. Porque Wittgenstein dice directamente, cuando algo es bueno, también es divino, por extraño que parezca, así se resume mi ética. Luego, por otra parte, está la famosa afirmación de Wittgenstein a su alumno Drury, I am not a religious man, but I cannot help to see everything but from a religious point of view. Es decir, yo no soy un hombre religioso, pero no puedo evitar verlo todo si no es bajo un punto de vista religioso. Bien, yo creo que ahí es donde está la importancia fundamental y decisiva de Tolstoy. Tenemos multitud de testimonios de la época, a su amigo Malcolm, a su amigo Drury, a su amigo John King, que constantemente les está recomendando que lean a Tolstoy y fundamentalmente les está recomendando que lean los cuentos populares, que son cuentos, por así decir, de instrucción religiosa o de adoctrinamiento, no, pero de educación religiosa para el pueblo, escritos por Tolstoy. Cuentos que Wittgenstein leyó en una colección de las tantas que ha habido que se llamaba 23 Tales, 23 cuentos, pero constantemente, si juntamos todos los testimonios, vemos que siempre recomendó Cuánta tierra necesita un hombre, o también recomendó Los tres eremitas, o Los dos ancianos, o De qué viven los hombres, que son 4 o 5 cuentos que aparecen ahí en esa colección. Esto se lo recomendó a todo el mundo que tenía alrededor constantemente. John King, por ejemplo, cuenta que cuando le dijo, cómprese usted 23 Tales, ¿no?, le cogió el libro, cogió el índice, marcó estos cuentos que yo acabo de decir y dijo, aquí tienes la esencia del cristianismo. Bien, yo creo que esa influencia de Tolstoy en Wittgenstein justamente se da con ocasión de la guerra y, digamos, se da con ocasión de la guerra, pero es la que produce o la que la que tiene como salida que un problema generacional, pero un problema generacional de una determinada clase, es decir, un problema que compartían ampliamente los jóvenes de una determinada clase social, tuviera la salida religiosa que tuvo en Wittgenstein, justamente por sus lecturas y la influencia de Tolstoy, ¿no? Wittgenstein, aunque fue un hombre que rechazó siempre las maneras burguesas, pues bueno, pertenecía a una de las dos familias más ricas de Centro Europa, ¿verdad?, ligada a la siderurgia y demás, y reúne muchas características comunes a los jóvenes voluntarios que se alistan fervorosamente a la guerra, como ha dicho Carla. Wittgenstein muy pronto, inmediatamente se alistan. Bien, es imposible, Carla también ha dicho de forma valiente, el desprecio que tenía Wittgenstein por la clase de tropa que le acompañaba, ¿no? Y esto es muy compartido. Es imposible leer estos textos de Wittgenstein si uno ha leído Guerra y desilusión de Eric Lee y ha visto sus análisis sobre la frustración de las expectativas de los jóvenes voluntarios que van al frente pensando que la guerra va a ser una terapia y pensando que la guerra va a ser el espacio de libertad donde justamente desprovistos de condicionamientos sociales, ellos que en la vida civil habían vivido totalmente apartados de las clases populares, iban a tener la oportunidad de vivir una hermandad y una experiencia igualitaria que en definitiva resultara en un renacimiento moral. Bien, esta es la expectativa. Otra cosa es cuando van al frente y se encuentran con algo que es todo menos un espacio de libertad, es decir, una guerra tecnificada, y se encuentran con una clase de tropa que
les somete a todo tipo de burlas, sedicias y agresiones, porque están hartos de esos señoritos que van a jugar ahí con la vida y con la muerte, mientras que ellos consideran su participación en la guerra la continuación sucia de su trabajo fabril sucio en tiempo de paz. Y Wittgenstein tiene la misma motivación, la misma frustración que se demuestra, bueno, si quiere lo tengo aquí anotado porque es increíble, ¿no? En los diarios de guerra, Wittgenstein no me lo invento yo, es una recensión, una anotación, ¿dónde lo tendré? Sí, banda de cochinos, atajo de bribones, groseros, estúpidos, insolentes, malvados, carentes de corazón, imposible encontrar en ellos un rastro de humanidad, máscaras grotescas, gentuza vulgar, me dan asco, grises sinvergüenzas, simples larvas. Todo eso son los, no me los están anotados, todo lo que aparece salpicado en los diarios para referirse a sus compañeros de combate, es decir, a la clase de tropa, ¿no? Pero justamente, siguiendo por ejemplo, si uno compara con los testimonios que aporta Eric Lee, ¿no? De los voluntarios defraudados respecto a de su iniciativa moral, justamente la característica de Wittgenstein es que en vez de constituir la guerra para él una frustración de sus expectativas de renovación moral, justamente a través de la intersección de lo religioso, la guerra para Wittgenstein es lo que quería encontrar, o le da lo que quería encontrar, le da lo que quería encontrar. Y cuando ya había pasado mucho tiempo después de la guerra, Wittgenstein nunca se declaró pacifista, siempre tuvo polémicas muy grandes con Russell, que era pacifista, y con el grupo de Bloomsbury, que eran pacifistas, y siempre dijo que a él la guerra le había salvado la vida, y que él, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, a su amigo Malcolm, que estaba embarcado, y le escribió diciendo que se aburría porque no había nada más aburrido que estar embarcado en un barco o en un buque de guerra, Wittgenstein me dice, pues eso es porque usted no sabe mirar, porque la guerra enseña muchísimo. Y por cierto, abra usted los ojos, porque la guerra es una buena escuela para conocer a la gente, y un buen libro ayuda mucho. Lea usted Haji Murat de Tolstoy. Es una cosa muy buena. Lo primero que quiero decir es que, y esto me sirve para conectar, ¿no? Los biógrafos y tanta gente siempre citan la anécdota de que estando Wittgenstein de permiso en Tarno, entró a una librería y el único libro que había era Los Evangelios abreviados de Tolstoy, y entonces, bueno, pues lo compró porque era el único y lo leyó y digamos que cayó de hinojos y se convirtió. Bien, Wittgenstein ya conocía perfectamente a Tolstoy. Conocía a Ana Karenina, conocía a Guerra y Paz, conocía a los cuentos populares y conocía una novela que nunca dejó, una novela de guerra precisamente, lo que pasa es que de guerra de frontera en el Daguestán, entre el Imperio Ruso y los chechenos en Daguestán, ¿no? Que es Haji Murat. En 1912 ya le dice a Bertrand Russell, lea usted Haji Murat porque es un libro maravilloso. Pero se lo recomienda a Malcolm en el año 44. En los años 40 tanto se lo debió recomendar a su hermana Gretel, que Gretel le escribe una carta que dice, no querido, por más que insistas no voy a leer otra vez Haji Murat. Es una carta no publicada que el profesor Brian McGuinness tuvo la amabilidad de... Bien, ¿qué es Haji Murat? Vamos a empezar por aquí. ¿Por qué le pudo interesar tanto a Wittgenstein esa novela que recomendó de Tolstoy toda la vida y que ya había leído cuando entró a la librería de Torno y se encontró allí los Evangelios abreviados de Tolstoy, ¿no? Bueno, pues es muy difícil saber lo que vio en esa novela de guerra, pero quizá lo que vio o lo que le convenció fue, o lo que le sedujo, ¿no? Es esa obstinarse por la vida del guerrero checheno, esa serenidad, esa frialdad, esa
indiferencia distanciada, esa presencia fría ante la muerte, ¿no? Bien, hay del héroe de Haji Murad, ¿no? Hay esa fuerza al enfrentarse a lo que en cada momento al guerrero le parece moralmente intolerable, sin que le impida actuar las posibles consecuencias de su acción considerada desde un punto de vista causal, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, la peripecia de Haji Murad, el personaje de Tolstoy, con esta comparación de Cultural Value, una de las anotaciones de Wittgenstein, pues podemos quizá ver, dice, el hombre reacciona así, dice Wittgenstein, dice, eso no, y lucha contra ello. De ahí surgen situaciones que son quizás igualmente insoportables, y tal vez se gasta así la fuerza para otras rebeliones. Se dice, si él no hubiera hecho eso, no habrían venido los males. Y dice Wittgenstein, pero ¿con qué derecho? ¿Quién conoce las leyes conforme se desarrolla la sociedad? Estoy convencido de que ni aun el más capaz las sospecha. Si luchas, luchas. Si esperas, esperas. Se puede luchar y esperar y aún creer sin creer científicamente. Bien, y esa forma o manera de actuar de Haji Murad, bueno, esto es una anotación de Wittgenstein al margen de Haji Murad, pero que podemos encontrar ejemplificada en Haji Murad. Y ese tipo de proceder es el que le lleva en la novela a Haji Murad a enfrentarse alternativamente a los rusos, a los chechenos, a los suyos, es decir, a cambiar muchísimas veces de bando, con lo cual se convierte en un desarraigado a solas con sus compromisos morales, digo, de Haji Murad, ¿no? Pero justamente hay un fragmento recientemente editado por el Somavila de Wittgenstein, que hasta ahora no se conocía, se llama Luz y Sombra, donde Wittgenstein habla del caso del hombre que llega al límite de sepultura y se enfrenta a ella. Y dice así, entonces ese enfrentamiento, su tipo y su intensidad, lo que nos interesa de él, lo que nos conmueve de su obra, entonces es ese enfrentamiento, su tipo de intensidad, es lo que nos interesa de él, lo que nos conmueve de su obra, más cuanto más intensamente, menos cuanto menos intensamente, ¿no? Bien, justamente Tolstoy compara la figura de Haji Murad, bueno, Tolstoy el narrador compara la figura de Haji Murad al principio del libro con un cardo tártaro que se acaba de encontrar machacado y aún así todavía vivo en el margen de un camino. Y dice Tolstoy, qué energía y qué fuerza vital, me dije pensando en lo que me había costado arrancar el cardo. Qué cara ha vendido su vida, cuánto ha luchado por defenderla. Bueno, pues esa obstinación por defender su vida, pero no como mera supervivencia física, sino como búsqueda de un sentido que la hiciera digna de ser vivida, era la encrucijada en la que Wittgenstein se encontraba cuando entró en Tarnów y encontró aquellos evangelios abreviados de Tolstoy, ¿no? Y en 1915 le escribe a el que sería su editor, a von Ficker, una carta y le dice, ¿conoce usted el evangelio abreviado de Tolstoy? El libro me mantuvo con vida, ¿no? Bien, hay una anotación del cuaderno de los diarios secretos, es decir, de la parte izquierda del cuaderno del 14, del 10 del 14, es decir, muy pronto, que dice así de Wittgenstein: aún no acierto a cumplir con mi deber, simplemente porque es mi deber, ni a reservar mi persona entera para la vida del espíritu. Puedo morir dentro de una hora, puedo morir dentro de 2 horas, puedo morir dentro de un mes o dentro de algunos años. No puedo saberlo y nada puedo hacer, ni a favor ni en contra. Así es esta vida. ¿Cómo he de vivir, por tanto, para salir airoso en cada instante? Vivir en lo bueno y en lo bello hasta que la vida acabe por sí misma. Bien, hay otra nota en mayo de 1916, tal vez mañana me incorpore a los exploradores, a petición mía. Entonces comenzará para mí la guerra. Y puede ser que también la vida, tal vez la cercanía de la muerte, me traiga la luz a la vida. Que Dios me ilumine, soy un gusano. Es la muerte y no otra cosa la que da su significado a la vida. Bueno, aquí encontramos 2 elementos absolutamente tolstoianos.
Uno, que la cercanía de la muerte es la ocasión para escrutar el sentido de la vida y para una resurrección en el sentido de un abandonar una vida errada para adoptar una vida que sea buena y bella, ¿no? Y también hay otra afirmación dostoyana, que el tener miedo a la muerte es el criterio para saber que la vida que uno ha vivido es una vida errada, ¿no? Y esto se expresa en toda la obra del segundo Tolstói después de su crisis religiosa, tal y como se expresa en Confesión, pero se expresa literariamente de una manera, digamos, magistral en La muerte de Iván Ilich, ¿no? Iván Ilich, que también se enfrenta a la muerte de forma inesperada a través de un accidente doméstico cayendo en una banqueta, tiene miedo a morir. Toda la novela es la expresión de su miedo a morir, pero justamente en un determinado momento ve que ese es el criterio de que su vida ha sido una vida, para discernir que su vida ha sido una vida errada y que el que no tiene la muerte mata a la muerte y resucita en vida, ¿no? Bien, pero fíjense ustedes una cosa. Entonces, podríamos decir, era Wittgenstein. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. O 10. Decimos, o podríamos decir, era Wittgenstein alguien que tomó tal cual la religiosidad de Tolstói. Era Wittgenstein un cristiano. Y yo diría rotundamente no. Cuando en 1916, después de estar en la batalla de Ogna, Wittgenstein va a una escuela de suboficiales para subir al grado de sargento, creo, y se encuentra con un arquitecto semita, muy amigo de Loos. De hecho es Loos el que dice a Wittgenstein: si va usted a Ormuz, visite usted a Engelmann. Entonces conoce a Engelmann, el cual será un amigo suyo toda la vida, y Engelmann deja unos testimonios de sus encuentros y sus discusiones en 1916 con Wittgenstein absolutamente cruciales. Bueno, pues ahí Engelmann dice: ¿era Wittgenstein un agnóstico? Porque Engelmann era una persona, un creyente. Y dice, bueno, si entendemos por agnóstico alguien que intenta convencer a los demás de la banalidad o la futilidad de la creencia religiosa, no. Pero si pensamos en lo que normalmente creen los cristianos, entonces sí. Porque Wittgenstein ni creía, y esto es tal cual Tolstói, en una vida futura tras la muerte en común de los muertos. Es decir, no creía en la resurrección. Ni creía tampoco en un Dios que premia con castigo, es decir, que otorga premios y castigos, en función de los cuales se alcanza la vida eterna. Ni creía que hubiera algo así, por tanto, como el juicio final, etcétera, etcétera. Luego, Wittgenstein sí que es verdad que diviniza el espíritu, pero ahora vamos a hablar de eso, diviniza el espíritu, pero no es por decirlo rápidamente, el Dios de Wittgenstein, como el Dios de Tolstói, pasa de sujeto a predicado. Pasa de sujeto a predicado. La esencia de la religión tolstoyana es la fraternidad entre los hombres. Por lo tanto, es divino todo lo que afirma la vida. Todo lo que contribuye a la afirmación de la vida. El amor en todas sus formas, a saber, el trato benevolente de los hombres entre sí y la no resistencia o la resistencia no violenta frente al mal, la resistencia no violenta frente al mal, son, digamos, los ejes de la religión tolstoyana. Por lo tanto, si leemos la famosa carta que le escribe, bueno,
los últimos años de su vida, Tolstoy, a un obrero en Bakú que le pregunta si lo que dice de la Biblia, de que el Dios creador, que prima y castiga, y dice, mire, todo eso son tonterías, olvídese de eso, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué hay que tener una vida buena? ¿Por qué hay que amar? Y Tolstoy dice, porque si no, la vida esta de aquí, solo la única de la que tenemos noticias, esa vida se hace dolorosa, problemática y mala. Dolorosa, problemática y mala. Era la opinión de Tolstoy que uno estaba en pecado si no daba aquello para lo cual tenía la medida, o si no daba en función de la medida que uno mismo tiene. Eso está en pecado. Y para Wittgenstein también. Pero ese estar en pecado, que está, por así dicho, ese estado que está parafraseado en un lenguaje religioso, tiene también en Wittgenstein, si recorremos los diarios, una traducción psicológica. Del tipo de la de Tolstoy, hay que vivir en el bien o en la vida buena y bella, porque si no, esta vida de aquí se hace dolorosa, problemática y mala. Y Wittgenstein dice, soy infeliz, estoy irreconciliado con mi entorno, estoy como un hornillo requemado. Bien, ahí está Tolstoy, en Wittgenstein. ¿Dónde no está Tolstoy en Wittgenstein? Pues que toda la religión de Tolstoy está volcada al exterior, incita a la acción exterior, está estimulando la acción moral y política pública. Y de hecho Tolstoy fue un hombre perfectamente implicado contra la pena de muerte, contra la recluta obligatoria en los ejércitos, contra el pago de impuestos en favor de los ejércitos, etcétera, etcétera. Tolstoy era un hombre perfectamente comprometido. Wittgenstein lo sabía, que Tolstoy que dice, son dos hombres de dos siglos diferentes, sí, pero Tolstoy muere en 1910. En 1910, y Wittgenstein está leyendo a Tolstoy en 1914. Y antes, en 1912, 2 años después de la muerte de Tolstoy, ya está leyendo Jaime Murat y ya se lo está recomendando a Russell. Luego, Tolstoy es un personaje que se encabalga, ¿no? Y que está más cercano de ciertas cuestiones de las que parece. ¿Dónde no está Tolstoy? Wittgenstein conocía perfectamente las implicaciones políticas y morales, o la moral pública, que le llevaba a una intervención política a Tolstoy, ¿no? Y sin embargo, Wittgenstein fue un hombre perfectamente apolítico. Nunca fue pacifista, por ejemplo, y sabía del pacifismo radical de Tolstoy. ¿Por qué? Porque de lo que se trata en Wittgenstein es, como ha dicho Carla, de dominar el espíritu para trabajar en favor del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el término espíritu en Wittgenstein es totalmente polisémico y de hecho en sus escritos públicos prácticamente no aparece en sus escritos privados, los movimientos del pensar, en los cuadernos 14, las notebooks 14-18, etcétera, etcétera. Y si rastreamos, es decir, aplicamos la máxima wittgensteiniana al propio Wittgenstein, si pensamos que el significado de un término es el uso del término y vemos los diferentes contextos de uso de un término, vemos que en un sentido espíritu es, digamos, la identidad personal, la parte más originaria, donde mejor me reconozco, si lo quisiéramos decir en un lenguaje freudiano, el ideal del yo, lo que más radicalmente me constituye y en lo que más radicalmente me reconozco. Pero espíritu también es aquella cultura en la que yo me he formado y que asume el canon de las grandes obras artísticas, etc. Y los grandes conocimientos científicos. Eso también es espíritu. Es otra de las formas del espíritu. Luego, en Wittgenstein, el respecto religioso es no tanto la labor altruista de amor al otro, cuanto la labor del dominio de sí, para no estar sometido a mis apetitos y mis aversiones, sino tener tal dominio de mi espíritu en un sentido que me permita trabajar en el sentido del espíritu en otro sentido, en lógica, en clarificación lógica del lenguaje, porque eso también es una manifestación del espíritu.
Hay una cosa para empezar a discutir. Sé que mi exposición creo que ha sido un poco caótica porque era tan larga que la he tenido que abreviar y entonces no sé de qué forma ha quedado. Pero hay una cosa quizá empezamos a discutir ya. Carla ha dicho, lo de la izquierda es perfectamente externo a lo de la derecha, es decir, la parte izquierda del cuaderno es íntima, es personal, la parte derecha del cuaderno es sus idas y venidas respecto de qué es un objeto, por ejemplo, ¿no? Tantas páginas, ¿qué es un objeto? La teoría pictórica del significado, ¿qué es un objeto? ¿Qué es lo simple? Un asunto que lógicamente necesita discutir para cuadrar su teoría pictórica del significado. Bien, yo no estoy tan seguro de esa extraordinaria separación. Fíjense, ¿esto es mío? Sí. Sí. Sí, estas anotaciones, y yo le preguntaría, ¿de qué son? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Fíjense en estas. Creer en un Dios, no en Dios, sino creer en un Dios, significa que la vida tiene sentido. Podemos llamar Dios al sentido de la vida, puro coste, por cierto. Esto es, al sentido del mundo. O también esta otra. La plegaria es el pensamiento en el sentido de la vida. Parecería que tuvieran que estar en la parte izquierda, la parte íntima, personal. No, está en la parte de la derecha. Justamente está en la parte de la derecha porque cuando después el Tractatus Lógico-Filosófico sale, a partir de la proposición 6.2.1, creo que es el final, donde se expresa lo místico, donde se intenta dar cuenta de un ámbito de sentido que no se puede decir, pero sí que se puede mostrar. Y ahí está la gran distinción wittgensteiniana, que es entre el decir y el mostrar. Según la primera teoría del significado, solamente se puede decir el mundo. Es decir, la teoría pictórica del significado solamente deja tratar como algo con sentido el lenguaje descriptivo y por lo tanto las ciencias de la naturaleza. Todo lo demás es sin sentido. Pero cuidado, porque hay dos tipos de sinsentido. El sinsentido como absurdo y el sinsentido como aquello que no se deja decir según la teoría pictórica del significado. Pero eso que no se ve, lo absurdo es lo absurdo. Y ya está, fuera, está descartado. Y de hecho, Wittgenstein utiliza dos términos, un sinning y sinlos, para tratar esos dos tipos de sinsentido. Lo que es radicalmente absurdo y lo que no se deja decir, pero se puede mostrar. ¿Y cómo se puede mostrar? Que es el ámbito de lo místico, que es el ámbito de lo ético, constituido por lo ético, lo religioso, por todo lo que tiene que ver con el sentido del mundo. Se puede decir a través de la poesía, se puede decir a través de la literatura. Y ahí vuelve otra vez, y con esto acabo de enganchar con Tolstoy. Porque cuando discutía con Malcolm sobre si le había gustado más Dostoyevsky o Tolstoy, Malcolm dijo, a mí me ha gustado mucho más Dostoyevsky que Tolstoy. La recomendación originaria había sido de Wittgenstein. Entonces Wittgenstein, que era un hombre, como bien ha dicho Carla, absolutamente intolerante y exasperado, dijo, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Es infinitamente más interesante Tolstoy que Dostoyevsky, sus cuentos populares los puede leer todo el mundo y quedarán para siempre. Entonces se ve que aquel, no sé si para congraciarse, dijo, bueno, yo he leído Confesión y me ha gustado mucho. Y entonces Wittgenstein, que era el espíritu de la contradicción, dijo, pues yo no pude acabar Resurrección. Yo no pude acabar Resurrección, que es la última gran novela de Tolstoy, porque se me cayó de las manos. Y entonces dice una cosa muy importante. Dice, porque a mí me gusta Tolstoy cuando habla de espaldas al lector. Cuando habla de espaldas al lector. La literatura, la poesía, el gran arte, la música, por la cual estuvo siempre tan obsesionado Wittgenstein, muestran, aunque no dicen,
aquello que constituye el sentido de la vida. Gracias, Nicolás. Y vamos a dejar esta primera guerra para después de la última ponencia. Ahí Carla tendrá que preparar sus armas, espero no químicas, esas que se usaron en la primera guerra. Pero habrá que inventar alguna discordia para que se justifique la contraposición. Y a propósito de lo que decía Nicolás, de las otras formas del espíritu, me imagino que la ciencia estará entre ellas, estaría para Wittgenstein entre ellas, y en ese sentido tal vez podemos hacer el pase para que Marco Collini nos hable de ese contexto científico, de ese pensamiento científico, de lo que estaba pasando en esa otra trinchera en ese mismo tiempo. Bueno, voy a aprovechar ya que hubo una fusión de sesiones, entonces me voy a aprovechar de que ellos intervinieron primero para decirles que no estamos tan lejos, ¿eh? La exasperación no es parte solo de los filósofos, sino que los matemáticos suelen exasperarse más son muy apasionados, ¿sí? Y no está tan lejano lo que ellos están conversando, lo que han conversado con respecto de lo que yo les voy a mostrar ahora. No voy a mostrar transparencia, generalmente los matemáticos mostramos transparencia y aburrimos al público con un montón de fórmulas, ¿no? Entonces he estado entrenándome con objeto de que eso no suceda y explicarles un poquito cuál es el contexto de la época, pero tengo que mencionar además algunas cuestiones que son importantes en materia de ciencia y quizás en materia de científicos. En general la ciencia se considera, por lo menos tal cual la conocemos hoy día, como una cosa aparte, una especie de técnica en donde nosotros desarrollamos cierta actividad específica que tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza. La ciencia parte hace más, se está acoplando, de 2500 años, por lo menos la protociencia, ¿no es cierto? Y es un desarrollo largo, es un desarrollo histórico, y en esta mole histórica, ¿no es cierto?, se va plasmando lo que nosotros vamos a entender hoy día por ciencia empírico-racional, con todos los cambios que tiene. Difícil definirla de una manera específica, por lo tanto yo lo que puedo dar son algunos rasgos generales. Recuerden que hay muchas cosas que hoy día se investigan que son parte de una discusión que es previa, que viene con los atomistas, con Epicuro, con Demócrito, etc. Y que se reavivan después de un largo periodo histórico en donde, si bien no desaparecen, no porque estén en el inconsciente colectivo, sino por las mismas fuerzas históricas que las van desarrollando o las van diseminando. Entonces voy a hacer una pequeña introducción muy corta y me voy a aprovechar de que escribí un libro hace un año atrás y voy a usar algunas cosas que están escritas ahí y algunos resultados de un nuevo libro que voy a sacar, para que vean ustedes que los matemáticos no solamente se dedican a las matemáticas, sino que de repente paran y reflexionan respecto de lo que hacen. Los grandes conflictos, cambios o revoluciones no son producto de la inmediatez, sino del resultado de largos procesos históricos. A pesar de las diferencias, los énfasis y los posicionamientos, la evolución de lo que concluye hoy con lo que denominamos ciencia es la historia de una decantación paulatina, cuestión que irá desarrollándose en forma diferente en cada una de las nobles disciplinas. Cuando yo hablo de decantación, ustedes, a medida que vaya conversando con ustedes, se van a dar cuenta a qué me refiero. El avance al conocimiento de la naturaleza le supone al ser humano resignar una parte importante de su visión mágica del mundo, estableciendo una conexión más distante con él. Nietzsche hace una reflexión, no recuerdo si es en La ciudad de los Zaratustra o otro libro, muy interesante respecto del castigo en la tragedia griega, ¿no es cierto? El hombre necesita violar la naturaleza para tener conocimiento de ella. Como el Edipo, ¿no es cierto? Averiguo un enigma, el enigma de la esfinge, pero sea algo más respecto de la realidad. Bueno, un poquito la ciencia es eso. Es relegar esa unión mágica que el ser humano tenía con el mundo y empezar a tener una visión más distante con él y verse como otro objeto en el mundo que interactúa con otro objeto que es la naturaleza. Y se reconoce en sí como sujeto sencillamente porque se reconoce como parte de ella. Bueno, la historia es larga. Durante muchos años, ¿no es cierto?, después de que Roma
se hace parte de la vida griega, y emerge el helenismo, y la filosofía antigua. Los filósofos entienden más de esto que yo, y por lo tanto espero que tengan consideración cuando yo lo digo. Va a desaparecer, muchas de las filosofías que estaban en boga en esa época van a desaparecer un poco, seguramente durante las primeras épocas del Imperio Romano, todavía con la República vamos a tener el estoicismo, el epicureísmo, pero es una visión diferente del mundo. Yo diría que materialista, pero es un materialismo diferente, ¿no es cierto? El epicureísmo ya postula, tiene que ver más con cuestiones éticas y morales, ¿no? Lo mismo que el estoicismo. Ya no, el problema no es precisamente la naturaleza, sino que los problemas tienen que ver con la ciudad y tienen que ver con la vida del hombre en una sociedad más ecléctica, más abierta, más universal. Ahí son otros los elementos que empiezan a ser importantes. Bueno, esto va a durar mucho tiempo. Ustedes saben que después la filosofía se pone al servicio de la religión, del dogma, será la teología. Te estoy hablando de Occidente, porque la ciencia empírico-racional, tal cual nosotros la conocemos, es un fenómeno occidental, no es un fenómeno de otra sociedad. ¿Por qué pasó? Bueno, parte de la historia, no es una cosa que nosotros podamos dirimir. En el siglo XIII, más o menos, es cuando se produce una discusión profunda, y se produce además en el seno del catolicismo respecto de la visión que se tiene del mundo, además de que emergen nuevas fuerzas sociales, y va a haber cambios importantes que van a eclosionar en el siglo XIV con el advenimiento del XIV-XV, con el advenimiento del Renacimiento, con la formación de los estados nacionales, etc. La reforma protestante, que va a ser conveniente, eficiente a las nuevas perspectivas, ¿cierto? La separación, la fragmentación del sistema feudal, la desaparición paulatina del sistema feudal, aunque esto ocurre prácticamente en el siglo XIX y a veces hasta principios del XX. De manera que con lo que nos vamos a encontrar, bueno, vamos a tener a Galileo, ¿no es cierto?, en el siglo XVI, en el siglo XVII hay grandes matemáticos, también en el siglo XVIII. Lo que nos ha acompañado durante muchos siglos, una visión plana del mundo. Quiero recordar, a propósito de las matemáticas, un problema que se demoró 2400 años en ser resuelto, que era el problema de demostrar la cuadratura del círculo. Les menciono la cuadratura del círculo porque resulta risible, cuando uno dice esto es como la cuadratura del círculo. Entonces las matemáticas, la geometría sobre todo, que era la que dominaba, que era la euclidiana, tenía como propósito, ese problema fue planteado, como les digo, muy antiguo, encontrar la cuadratura del círculo, es decir, encontrar sencillamente el área de un círculo que fuera equivalente a un cuadrado. Eso es todo el cuento. Bueno, el método para hacer la demostración era un método específico que estaba definido del tiempo de Euclides, y por lo tanto, con regla y compás, se dice. Entonces, tenía que ver con las proporciones y con la manera con que veían los griegos la geometría. Era sin medidas, sino que era solamente con proporciones. Recuerden que en esa época los irracionales, como números irracionales, como el raíz de 2, estaban prohibidos por la escuela pitagórica, ¿no es cierto? Se consideraba que no estaban dentro de su cosmogonía. Entonces solamente existían los enteros y los números racionales, y solamente positivos. Y como todos estos tenían una significación simbólica, real, objetiva, o sea, no eran abstracciones, sino que eran realidades, bueno, los racionales como parte de la escuela no eran considerados a pesar de que ellos conocían su existencia. Bueno, lo importante es que ese problema fue resuelto 2400 años después, demostrando que con la teoría de Galois, la teoría de grupos, ¿no es cierto?, y con Gauss, que es imposible demostrar con esas herramientas ese problema. O sea, eso no se puede hacer. Se puede hacer, y muchos lo sabían, con otras técnicas, pero esa técnica era imposible de usar. Eso señala un poquito la tensión de la ciencia, de que esta cuestión de que el tiempo que se demora en demostrar una teoría científica debe ser corto, en realidad es una falacia. Eso puede demorar mucho tiempo. Bueno, el asunto que nos convoca tiene que ver con
este avance de la ciencia o la situación de la ciencia entre el periodo de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y recordarles un poquito antes, después de Galileo, y quizás el elemento más importante y el hito más importante es la revolución que produce Newton en ciencia. Las matemáticas ya están aceptadas como una parte importante de este aparato, por lo menos en la física, no en todas las disciplinas, porque la biología va a tener un camino diferente. La evolución no es una teoría matemática, aunque tiene elementos que pueden ser considerados matemáticos. Entonces, a partir de Newton, nosotros vamos a tener lo que nosotros entendemos como ciencia. La matemática es importante. El mismo Newton, cuando describe su gravitación, va a tener ciertos problemas sobre un par de puntos que yo quiero relevar ahora y que van a aparecer después. La teoría de Newton, física del universo, es una teoría no local. Esto quiere decir que Newton postula una teoría relacional respecto del movimiento de los astros, que es diferente a la teoría ptolomeica, ¿no es cierto?, que dice que es la Tierra la que está en el centro del universo y los demás planetas giran, y los demás astros giran en torno a él. La teoría heliocéntrica de Copérnico va a ser tomada por Newton y se va a elaborar el cálculo infinitesimal junto con Leibniz en una época determinada y con una disputa muy fuerte respecto de la autoría de este método, y le va a permitir a Newton, ¿no es cierto?, describir relacionalmente la situación de la gravitación en el cosmos que era conocido en esa época, que era el de algunos pocos planetas y el Sol, y dar cuenta de algunos fenómenos desde el punto de vista de la experimentación, que ya era una cuestión aceptada e importante para la ciencia que estaba naciendo. Sin embargo, Newton no estaba muy lejos todavía del siglo XIII y la ciencia todavía era parte, en algún sentido, de la teología. Newton era un protestante, un puritano conservador, pero no era fanático, y por lo tanto entendía que podía hacer ciencia sin que sus presupuestos religiosos se lo impidieran. De hecho, cuando hablo de la no localidad, quiere decir que las fuerzas que están definidas en esa teoría son fuerzas que se transmiten instantáneamente, cosa que Newton nota y que además lo inscribe en sus principios. Es decir, él dice, bueno, dejo al lector el tomar la decisión de si esta instantaneidad de las fuerzas tiene que ver con alguna deidad o no. O sea, esa es una decisión que no me corresponde a mí me corresponde elaborar la estructura matemática de esta creación que es la gravitación. Este problema se va a mantener entre paréntesis o con muy al modo griego, ¿no es cierto?, con los juicios suspendidos hasta un buen tiempo después. Sin embargo, a fines del siglo XIX hay problemas que la misma teoría de Newton genera. El primero tiene que ver con las órbitas de las lunas de Júpiter. Había ciertas incoherencias entre la teoría y atrasos y aceleraciones de las lunas de Júpiter respecto de lo observable, que no eran explicables absolutamente por la teoría, pero se resuelve dentro de la teoría porque lo que hacen son otros astrónomos conjeturar de que el problema puede ser resuelto introduciendo otro cuerpo celeste en el esquema newtoniano. Y eso lleva al descubrimiento de Urano. Entonces, en ese sentido, esa teoría es completa y resuelve el problema dentro de la misma teoría. Sin embargo, había otros problemas que tenían que ver con la órbita que describía Mercurio respecto del Sol, en donde la teoría no era aplicable. Y estos problemas solamente se van a resolver, van a quedar abiertos y se van a resolver en el siglo XX con la aparición de la teoría general de la relatividad y de la teoría de la relatividad restringida. Pero para eso son necesarios conocimientos previos. La primera cosa previa fue la determinación, más o menos en el año 1700, de la velocidad de la luz. Alguien midió la velocidad de la luz y ya en el siglo XIX, a través del experimento de Michelson-Morley,
de la determinación. Y Michelson y Morley estaban tratando de demostrar bueno, en algún sentido la demostración de la existencia del éter. Se supone que hay un substrato, que había un substrato en el universo a través del cual todos los objetos se desplazaban. Entonces, al tratar de verificar cuál era la velocidad relativa de la Tierra con respecto al éter, lo que demostraron finalmente era que la velocidad de la luz era independiente del movimiento de cualquier sistema de referencia. Es decir, si ustedes saben que si yo voy arriba de un tren y me muevo arriba del tren, mi velocidad vista por un observador es la velocidad del tren, más mi velocidad relativa con respecto al tren. Bueno, en el caso de la luz eso no pasaba. Independiente de quién fuese el observador, si se estaba moviendo o no, la velocidad era exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Ese resultado fue tremendamente importante porque va a producir en el futuro una pregunta. Hay muchos físicos que van a tratar de responder esta pregunta dentro de la conjetura del éter y dentro de la teoría de Newton, lo cual ya en algún momento va a ser insostenible. Y en los años 20 va a ser Einstein el que va a solucionar el problema, demostrando que efectivamente no hay ningún cuerpo que se pueda mover a una velocidad superior a la luz, y eso va a ser su teoría especial de la relatividad. Y después, con la ayuda de todas las herramientas matemáticas que surgen en el siglo XIX, especialmente la geometría, con Riemann, Lobachevsky y otros geómetras, y con la ayuda además de un matemático de apellido Grossman, que es el que construye el aparataje matemático, va a construir su teoría general de la relatividad, que va a dar cuenta de un universo ahora geométrico muy diferente a la teoría de Newton, a pesar de que la absorbe. Es decir, la teoría de Newton es la restricción de la teoría de relatividad a velocidades muy pequeñas. Es solamente eso. Sin embargo, eso va a ser un avance significativo, y además esa teoría se va a transformar en una teoría local, a diferencia de la teoría de Newton. Es decir, la información que yo transmito de un punto a otro, o la fuerza, o como ustedes quieran llamarlo, cualquier tipo de interacción, no se puede transmitir a una velocidad superior a la de la luz. Entonces, esa aparente paradoja de la teoría newtoniana no explicada, era explicada por la teoría de la relatividad. Pero, como no todas las cosas pueden ser perfectas en ciencia, estábamos hablando del estudio del macromundo del universo. Bueno, las mismas herramientas que nos permitieron hacer esos avances en física macroscópica también nos permitieron hacer algunos avances en física microscópica. Y el advenimiento de la mecánica de Newton va a reavivar nuevamente preguntas asociadas a la localidad o no localidad de las teorías. Yo quiero leerles solamente, les voy a explicar muy brevemente en qué consisten los problemas, pero les quiero leer nomás dos párrafos de los principales actores para que vean el nivel que alcanzó la discusión. Bueno, esto es entre la Primera y la Segunda Guerra. Bueno, Einstein dice, respecto de la mecánica cuántica, dice, lo que no me satisface de esta teoría es su actitud hacia lo que parece ser el propósito programático de toda la física, la descripción completa de toda situación real, supuesta, su existencia independiente de todo acto de observación o sustanciación relegada al limbo entre una observación y otra. David Bohm, que no tiene una posición proclive a la mecánica cuántica, escribe, el desarrollo de la interpretación usual de la teoría cuántica parece haber estado guiado en gran medida por el principio de no postular la posible existencia de entidades que ahora no pueden ser observadas. Este principio, que deriva de un punto de vista filosófico general, conocido en el siglo XIX como positivismo o empirismo, representa una limitación extrafísica sobre los tipos posibles de teorías que decidamos tomar en consideración. La palabra extrafísica se utiliza aquí a propósito, puesto que no podemos deducir en modo alguno, ya sea de los datos experimentales de la física o de su formulación matemática, que necesariamente no será siempre imposible observar entidades cuya existencia no puede ser ahora observada. Ahora bien, no hay ninguna razón por la que un principio general extrafísico deba ser evitado necesariamente, puesto que tales principios podrían concebiblemente servir como hipótesis de trabajo útiles. Sin embargo, no puede decirse que el principio extrafísico concreto antes descrito sea una buena hipótesis de trabajo.
pues la historia de la investigación científica está llena de ejemplos en los que fue muy fructífero suponer que ciertos objetos o elementos podrían ser reales, mucho antes de que se conocieran procedimientos que permitieran observarlos directamente. La teoría atómica es precisamente uno de estos ejemplos. ¿Qué critican estos dos científicos? Bueno, la teoría cuántica lo que dice, lo que postula, bueno, y eso es resultado de experimentos, es que uno no puede conocer en forma simultánea. Por ejemplo, si yo veo una partícula que se está desplazando en el eje real, en una línea recta, y yo deseo saber cuál es su posición exacta, bueno, si yo llego a conocer o a estimar cuál es su posición exacta, voy a tener una gran incertidumbre respecto de su posición, y si conozco con gran exactitud respecto de su posición lo que yo necesito, voy a tener una gran imprecisión respecto de su momentum o de su energía. No voy a explicar cuáles son los experimentos que fundamentan eso, pero no es lo importante. Lo importante aquí es que además las partículas parecen comportarse a nivel microscópico, a nivel atómico, como partículas y como ondas en forma simultánea, lo cual en algún sentido violaría algún principio de identidad del objeto. Esto se matematizó más adelante en forma muy elegante. Hay una construcción que hace von Neumann más adelante, que en el fondo es un físico matemático y más matemático, en donde, bueno, hay un conjunto de postulados que son los axiomas de la mecánica cuántica, que son axiomas matemáticos, no muy diferentes de la teoría de la relatividad, porque también es una teoría matemática de la realidad. Y esta teoría se construye, los estados son reconocidos como elementos de un espacio matemático que se llama espacio de Hilbert, y representan a la función de onda. Los que están del lado materialista, digamos, entre comillas, van a decir, bueno, que eso representa el módulo de eso, representa solamente la probabilidad de encontrar una partícula en una situación determinada. Y los menos materialistas dirán que, bueno, en realidad existe una probabilidad, la verdad es que la partícula no está ni aquí ni acá, está un poquito más acá que acá, y hay un pedazo, el 20% está en este sector. Lo que haga la interpretación es irrelevante, lo importante aquí es la discusión. Hay un artículo de Einstein, Rosen y Podolsky, que es muy conocido, en donde tratan de refutar la teoría cuántica sobre el principio de que viola la no localidad de la teoría de la relatividad, es decir, que la información puede transmitirse solamente a velocidades no superiores a la de la luz. La teoría dice lo siguiente, dos partículas, recuerden ahora, las partículas son objetos entre paréntesis, que se comportan como partículas y como ondas. Entonces lo que dice, y estas ondas yo les voy a llamar estados. Entonces lo que dice es que yo puedo hacer un experimento en donde dos partículas, que ahora no voy a llamar partículas, sino que voy a llamar estados, se encuentren entrelazados. Es decir, las dos partículas, en estricto rigor, se encuentran de alguna manera imbricadas en el mismo estado. Y lo que voy a hacer es las voy a alejar a una distancia notable, digamos un par de millones de años luz una de la otra. Y el experimento dice que si yo cambio alguno de los parámetros o alguna de las propiedades de la partícula que está en A, eventualmente la partícula que está en el lugar B, a esos millones de años de distancia, lo va a sentir, lo va a predecir, lo va a hacer suyo por este efecto de esta imbricación, de este entanglement, inmediatamente, sin mediar esta velocidad ni esta localidad. Bueno, ese problema quedó abierto. Esa era una de las... Este artículo fue presentado precisamente para refutar la mecánica cuántica. Sin embargo, no solo no la refutó, precisamente porque además la mecánica cuántica, desde el punto de vista de los resultados finales de los experimentos, es una teoría notable, que tiene varias interpretaciones. Está la interpretación de Schrödinger y otros que dicen que en realidad esa función de onda es sencillamente la medida de probabilidad de encontrar la partícula en una región determinada, pero que eventualmente puede ser un corpúsculo o cualquier otro. O la otra teoría, ¿no es cierto?, o la otra visión que dice que en realidad este ente está diseminado en una región del espacio. Bueno, independiente de eso,
el artículo de Einstein, Rosen y Podolsky tenía como objeto precisamente refutarlo. El problema se dirime, es decir, la teoría cuántica sería una teoría no local de la realidad, ¿no? Y violaría el principio de localidad de la relatividad general, es decir, que las cosas y las informaciones se transmiten a esa velocidad finita. Y el problema se resuelve como se suelen resolver las cosas en el mundo, y sobre todo el mundo de los seres humanos, a través de una tregua, en el fondo, porque eso es una tregua, ¿no? Entonces hay un teorema famoso de John Bell, que debe ser más o menos de los años 60, que yo no sé si alguno de ustedes las conoce, pero son las famosas desigualdades de Bell, que después se reconstruyen, otros las toman y las llevan a otro ámbito, que dicen lo siguiente, que no existe ninguna teoría local, ninguna teoría de la realidad local, dotada de variables ocultas, ¿eh? Porque ese fue el argumento para tratar de refutar la mecánica cuántica, es decir, que en realidad había variables ocultas en la mecánica cuántica que eran de tipo clásico, que daban cuenta de los resultados de la mecánica cuántica. Entonces lo que hace John Bell es demostrar que no existe ninguna teoría local de variables ocultas que permita predecir los resultados de la mecánica cuántica, y eso lo hace a través de un conjunto de desigualdades matemáticas. Entonces cualquier teoría que satisfaga esas desigualdades es una teoría local. Cualquier teoría que no satisfaga esas desigualdades no puede ser representada, no puede ser una teoría local, ni tampoco con variables ocultas. Y es el caso de la mecánica cuántica. En el fondo lo que está diciendo es que la teoría de la relatividad no puede dar cuenta de los resultados de la mecánica cuántica. Entonces es una solución que a uno puede gustarle o no, pero es una solución finalmente. Y en los años 80, otro teorema famoso para que ustedes vean cómo domina el mundo del platonismo y del pitagorismo, a pesar de los 2000 años, 2500 años de esta famosa discusión, y sin dejar de reconocer mi fetichismo por las matemáticas, en los años 80 el famoso teorema, el No-Cloning Theorem, dice que, bueno, de cualquier forma, si yo tengo dos partículas alejadas a una gran distancia, lo que yo transmito, a pesar de que yo le haga a la partícula A algo y allá esté la partícula B, esto siempre se trata con Bob y Alice, una persona, un experimentador aquí que se llama Bob y otro que se llama Alice, no sé, nunca supe por qué eligieron esos nombres, pero lo importante es que no hay manera de transmitir información de A a B completa, es decir, para que vean las soluciones que buscamos los seres humanos. En realidad, la mecánica cuántica no contradice a la teoría de la relatividad, en el sentido de que no es información lo que estoy transmitiendo de A a B, sino que es una información parcial que yo puedo completar solamente si hago una transmisión clásica, es decir, además de hacer ese experimento, yo debiese agarrar el teléfono, llamar por teléfono al otro lado, ¿cierto? Y avisarle respecto de otros parámetros, si no es imposible transmitirla. Entonces, hasta ahora, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad son dos teorías que van de la mano, han tratado de unirse en muchos aspectos. Prácticamente todos los problemas que uno quiere resolver cuando los quiere resolver en física de partículas, por ejemplo, se refieren a las famosas integrales de Feynman, ¿no es cierto?, que tienen singularidades cuando uno trata de integrarlas y por lo tanto tiene problemas. La teoría de cuerdas, que nosotros conocemos, aparece precisamente de esas supuestas incongruencias o algo falta. En resumen, para terminar y no cansarlo con demasiada información, lo que quiero decir con esto es que no hay mucha diferencia entre las preguntas que uno se hacía hace 2500 años atrás y las preguntas que se está haciendo ahora. Las diferencias tienen que ver con los avances. Efectivamente, en los últimos 400 años la ciencia ha logrado avances sorprendentes. Hay ciertos rasgos comunes que son comunes a todas. La entronización de la matemática como un instrumento absolutamente necesario, y seguramente porque el ser humano es un objeto, aunque se diga sujeto, que interactúa con otros objetos del mundo, y aquello que tenemos, que creamos, que son las matemáticas,
son así porque además son parte de esa interacción, o sea, no aparecen porque sí, ahí son también parte de ese desarrollo histórico y también es interacción. Y estas preguntas quizás una manera de responderla, yo no quisiera cerrar esto, por lo tanto, y a propósito de Wittgenstein, para tratar de ligarlo, y a propósito de los silencios de Wittgenstein, que ahora entiendo que no eran los silencios de Carnap, por ejemplo, que dice, bueno, si no puedo decir algo, también lo dice Heisenberg, si no puedo decir algo sobre, si no sé qué es lo que es exactamente la partícula, mejor me quedo callado, si no puedo decir, mejor me quedo callado. Yo la verdad quisiera decir que uno puede quedarse callado, pero eventualmente toma una posición. O sea, es falso que uno no la tome. No hay físico, matemático que no tenga una posición determinada en el mundo, ni política, ni ideológica. Como dice Althusser, la ideología te interpela en el momento que tú naces y por lo tanto sería muy difícil desprenderse de ella. O sea, querer desprenderse es prácticamente una tarea inútil, a pesar de que uno quiera hacerlo. Cada vez que hablo estoy exudando ideología y por lo tanto me parece que es una de las maneras de enfrentarme al mundo. Sin embargo, y en términos de la solución del problema y de los silencios, o esa epogea y dejar la cosa ahí parada, que al final no la dejo parada, sino que estoy tratando de mostrarla, me parece que lo bueno es encontré esta frase de Séneca, que me parece interesante, que es absolutamente válida hoy día. Dice, comillas, llegará un día en que el tiempo y la diligencia humana resolverán problemas que ahora son oscuros. Dividimos desigualmente los pocos años de nuestras vidas en estudio y vicio, y por ello será necesaria la labor de múltiples generaciones para aplicar fenómenos tales como los siderales. Ahora, los hombres de nuestra posteridad, hablemos como si fuéramos nosotros, los hombres de nuestra posteridad se sorprenderán de que nosotros ignoremos las causas de las cosas que para ellos serán patentes. En el porvenir, los hombres sabrán muchas cosas que nos son desconocidas. Las edades futuras tienen reservados muchos descubrimientos, cuando ya nadie se acuerde de que nosotros hemos existido. Nos creemos que estamos iniciados en los secretos de la naturaleza, mas en realidad estamos solo en el umbral del templo. Estamos en el mismo punto. Mientras más preguntas respondemos, más cuestiones sin responder tenemos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahí teníamos otra guerra que era... Sí. Vamos a ir cerrando esta mesa, que por supuesto que deja muchas preguntas abiertas. Me estaba preguntando si de alguna manera Wittgenstein, una pregunta que hago desde afuera como un humilde moderador, ¿no? Y lector ingenuo de estos grandes, si de alguna manera, por lo que he escuchado aquí, Wittgenstein me parece de repente más un estoico que un tolstoyano en los temas que hemos planteado. Y me gustaría que de alguna manera esa posible, bueno, hay una concordancia en la lectura de Wittgenstein, pero también pueden haber matices en las dos lecturas entre ustedes dos, que tal vez sería bueno, al menos, no sé, apuntarla, sin entrar en una profundización. No tenemos el tiempo para hacer ese debate, pero no sé si, Carla, quieres tomar tú la palabra y tener un pequeño diálogo con Nicolás sobre lo que plantearon al comienzo. Básicamente, me gustó mucho la presentación del profesor Sánchez y básicamente estoy de acuerdo. Hay un punto en que hubiera a mi juicio, inaparente desacuerdo, y es la cuestión de la unidad entre los dos lados de las páginas de los cuadernos de notas. Naturalmente, los esfuerzos por mantener separado lo personal de lo que Wittgenstein llamaba su trabajo, que eran los apuntes filosóficos, esos esfuerzos son por mantener separado eso, son hechos por una y la misma persona, que en la medida en que se reconcilia consigo mismo a lo largo
no solo de la guerra, sino, digamos, en los años que siguen a la guerra a partir de, digamos, 1930, en que da con lo que podríamos llamar la clave del llamado segundo Wittgenstein por los profesores que lo enseñan, ¿verdad? A pesar de que no tiene nada de segundo, sino que es el verdadero primero. Al revés de lo que parece, fijándose mucho en las fechas. Naturalmente, es una persona singular, la cual ve sus problemas personales como diversos o algo completamente separado de su trabajo filosófico. Es él el que ve, ¿no es cierto?, estas cosas como lo más apartadas posibles, en la medida en que él trata de apartar estas dos cosas y no dejarlas mezclar, porque en general la idea misma de mezcla es muy ajena al Wittgenstein temprano, ¿verdad? La idea misma de que puede tratarse de dos aspectos de una y la misma cosa. Yo estoy completamente de acuerdo con la importancia de Tolstoy para la modulación tan particular de la religión de Wittgenstein, y me permito decir que cuando hablo de la separación de estas dos cosas, en absoluto no me parecen divididas sin remedio, ¿verdad? Yo creo sí que él logra esta unidad posterior, y lo digo tal vez de una manera que no se nota mucho, pero que la tomo muy en serio. Creo que su dedicación a la teoría y la importancia que él le concede a la verdad filosófica es tan grande que en la medida en que quiere separar sus problemas personales de su trabajo, digamos, está haciendo un esfuerzo que muestra que su respeto y alta apreciación de la teoría filosófica, digamos, necesita de esta defensa, por decir así, de que las cosas se le mezclen en ese nivel de su vida. Pero básicamente, tal como dijo el profesor Sánchez, de verdad, se trata de un y solo y el mismo espíritu religioso que podemos comprobar lo acompañó toda su vida. Eso es todo lo que quería decirte. Nicolás, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría sinceramente hablar con la claridad y la precisión que habla Carla. Creo que de forma muy poco wittgensteiniana soy más caótico y desordenado, pero voy a intentar seguir comentando. No se trata tanto de disentir como de seguir comentando, ¿no? Porque ciertamente Wittgenstein es un hombre con muchas aristas. Es un perspectivista, desde luego es un estoico. Y eso sí que lo fue toda su vida, desde el principio hasta el final. Vamos a ver, en la conferencia sobre ética, y es verdad, tiene razón Carla, que la conferencia sobre ética ya es de los años 30, Wittgenstein en un determinado momento se plantea bien, ¿qué es para él la ética? Y se la plantea en público porque lo han invitado a dar una conferencia, pero se llama la conferencia sobre ética, es decir, es uno de los pocos textos intermedios, porque no es ni un texto privado ni un texto dado a la publicación. De hecho, se publicó bastante más tarde. Pero lo que quiero es que se fijen, o lo que me gustaría resaltar, no es tanto lo que positivamente ahí se dice, sino la manera de decirlo, porque indica la implicación de lo personal en lo teórico. En un determinado momento, en la conferencia sobre ética, Wittgenstein dice: yo entiendo la ética como algo más amplio de lo que lo ha entendido Moore. Moore lo ha entendido como un tratado, una especulación, una delucidación sobre lo bueno. Yo quiero entender la ética como una reflexión sobre la vida que merece ser vivida, o sobre el sentido de la vida, o sobre qué sería una vida buena, o una buena vida.
Él mismo se distancia de un tratado, digamos, un tratamiento a lo Moore del objeto de la ética y digamos que a través de estas expresiones quiere delimitar o quiere indicar, quiere mostrar, porque en definitiva piensa que no se puede decir, quiere mostrar lo que sería para él el ámbito de la ética. Pero cuando ha dicho eso, dice, bueno, para mostrarles lo que yo quiero decir, creo que el ámbito de la ética se recorta y les dice, voy a decirle 3 experiencias personales, que son personales, pero que seguramente ustedes tendrán otras, analogables a estas que yo le voy a decir, pero nos entenderemos sobre cuál es la delimitación del campo de la ética si ustedes captan qué quiero decir yo con estas 3 experiencias. Bien. Fíjense una cosa, Wittgenstein pensaba, bueno, esto ya es jerga wittgensteiniana, pero da igual. Wittgenstein pensaba que los juicios de la ética, los enunciados de la ética tenían que ser absolutos. Por lo tanto, cómo formular enunciados absolutos o mandatos absolutos a partir de la delimitación de un campo que está hecho desde lo personal, es decir, que tiene las experiencias que Wittgenstein va a decir y que yo lo voy a decir ahora, pues tienen una fecha y tienen un lugar de formulación, ¿no? Bien, pero dejando aparte esta paradoja, Wittgenstein dice, el ámbito de la ética se recorta para mí con experiencias como, y entonces las formula en un lenguaje laico y al mismo tiempo en un lenguaje religioso. Dice, por ejemplo, sorprenderse no ante cómo sea el mundo, sino que el mundo sea. Dice, bueno, eso lo podríamos decir como que el mundo es creado. Sentirse en pecado. Bueno, eso lo podríamos decir como que sentimiento de culpa. Y la tercera que dice es sentirse absolutamente a salvo, pase lo que pase. Es decir, pensarse en manos de Dios. Lo que me interesa de aquí son 2 cosas. Uno, que para delimitar un tema filosófico como es la ética, utiliza expresiones religiosas que hace equivalentes a expresiones que no son religiosas. Sentirse a salvo, pase lo que pase, es como sentirse en manos de Dios, sentirse en pecado es sentirse culpable, y asombrarse ante que el mundo sea, la existencia del mundo. De hecho, el Tractatus iba a llamar el mundo que me fue dado, pues puede ser parafraseado como el mundo creado. Pero no solo 3 frases, 3 experiencias no religiosas pueden ser parafraseadas como experiencias religiosas, pero aparte es que son personales. Son personales. Luego hay una transmutación, un paso insensible de una experiencia en primera persona, de una experiencia del hombre Wittgenstein, a una formulación teórica. Y en la misma conferencia sobre ética, Wittgenstein dice, bueno, no lo dice en la conferencia sobre ética, lo dice en las conversaciones con Weissman sobre la ética de Schlick, que siempre se publicaron junto con la conferencia sobre ética. Dice, a partir de un determinado momento en ética solamente se puede hablar en primera persona, tajantemente. A partir de un determinado momento en la ética solamente se puede hablar en primera persona. Bien, Carla tiene mucha razón en que Wittgenstein tuvo un extraordinario cuidado en separar lo que iba a ser publicado y lo que no iba a ser publicado. Otra cosa es que en vida de Wittgenstein solamente se publicará el Tractatus y un muy breve artículo, algunas observaciones sobre la forma lógica, donde Wittgenstein empieza a autocriticarse sobre la teoría del significado del Tractatus. Todo lo demás fue inédito. Pero bien es cierto que había libros, por ejemplo las investigaciones filosóficas, que estaban destinadas a ser publicadas, y después hay libros que Wittgenstein jamás pensó en publicarlos. Por ejemplo, los movimientos del pensar, o las cuadernas de notas, u otros de ese estilo. Luego, sí que tenía, por así decir, dispuesta una línea de demarcación, una línea de demarcación entre lo que era su trabajo filosófico y lo que eran sus reflexiones personales. Pero vuelvo a decir otra vez, pero ¿pueden tajantemente distinguirse tanto?
Nosotros tenemos cantidad de acentos de Wittgenstein donde dice: la filosofía no es un conocimiento acumulativo, sino que es como un picor, y cada uno se rasca donde le pica. Esto no lo digo yo, lo dice Wittgenstein. La filosofía es como la arquitectura, un trabajo sobre sí mismo. O tenemos exclamaciones: pero ¿cómo van a entender mi libro de las investigaciones filosóficas si ahí no está dicho nada sobre la música? Y para mí la música fue fundamental, o ha sido fundamental. O el prólogo de las investigaciones de la gramática filosófica no publicada, donde Wittgenstein dice: solo me entenderán aquellos que tengan una comunidad de espíritu conmigo. Me es antipática la civilización occidental, a saber, aquella que ha producido la música moderna, la arquitectura moderna, el socialismo y el americanismo. Mi libro es como una carta que se envía a aquellos compatriotas que tienen una simpatía común, es decir, una comunidad de sentimientos conmigo respecto de cosas. Bien, y tantos fragmentos. Por ejemplo, uno increíble, hablando de Tolstoy, que le manda a Malcolm y le dice: ¿de qué vale estudiar filosofía? ¿De qué vale dedicarse a estudiar la percepción? ¿De qué vale dedicarse a estudiar teoría del conocimiento si después no somos capaces de enfrentarnos a nosotros mismos y de inspeccionarnos y ver a las otras personas y ver en nosotros y en nosotros lo que hay de más repugnante? Luego, y creo que eso es tolstoyano, fíjense, eso es tolstoyano. ¿En qué es tolstoyano? Si uno lee los diarios de Tolstoy y cómo se muestra esa escritura privada de Tolstoy en ciertas formulaciones literarias de Tolstoy, Tolstoy hizo de la impugnación de sí, de la crítica de sí, del dominio de sí, el acicate para seguir siendo escritor. Escritor de otra manera de cuando había escrito de Paz, desde luego, pero escritor, ¿no? Y Wittgenstein también. Y hay un libro que sigue escribiendo hasta 5 días antes de su muerte, que es el sobre la certeza. Sí. ¿Qué es sobre la certeza? Sobre la certeza, es que no han hablado, hay algunos que han hablado hasta del tercer Wittgenstein, ¿no? Por el sobre la certeza. La certeza es un libro, bueno, que escruta el concepto de certeza, la lógica de la certeza, pero que escruta, por tanto, la lógica de la creencia. Desde este supuesto fundamental, la lógica de la creencia depende de la gramática de lo creído. Es decir, no hay una sola lógica de la creencia, sino un conjunto de reglas que rigen diversamente el acto de creer, el hecho de creer, en función de las diferencias de aquello que es creído. Por lo tanto, hay creencias empíricas, hay creencias científicas, hay creencias religiosas, y que todas ellas, Wittgenstein en ese libro se dedica a escrutar cuál es la lógica de esas diferentes maneras de creer según lo creído. Y ahí se juntan todos los Wittgensteins. Se junta el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, que intenta establecer una teoría, no una teoría del significado, pero sí una noción de significado que dependa del uso de los conjuntos de reglas de uso en contextos determinados, es decir, una concepción pragmática del lenguaje. Se une el Wittgenstein que reflexiona sobre la cultura a través de las proposiciones pseudoempíricas, es decir, aquellas creencias que son las que más ciertos estamos y paradójicamente no las conocemos, porque no hay nada más evidente que ellas que las pueda justificar. Por ejemplo, que el Everest es la altura más grande de este planeta, es decir, una creencia empírica solidificada como una parte de la imagen del mundo, de las creencias religiosas, de las creencias relativas no a lo teórico, sino a lo actitudinal, a mi actitud en el mundo, es decir, las creencias que él llama pseudoempíricas, porque no tienen un contenido proposicional, sino que son disposiciones para la acción. Y ahí
en ese tipo de test sobre la certeza, creo que lo que he intentado decir, no disentiendo de Carla, sino siguiendo, abundando en ello, ¿no? Esa transición del cuestionamiento, del dominio de sí, del dominio espiritual de sí, a la reflexión filosófica, que diría ser nunca llamaría teorética, creo que se ve. Muchas gracias, Nicolás. Tal vez para ir cerrando, y bueno, quedan cabos sueltos y temas interesantes que valdría profundizar en otra mesa. Me gustó esta distinción, bueno, ya conocida, entre mostrar y decir, y pensar que tanto estas teorías científicas como el pensamiento de Wittgenstein fueron elaborados en medio de una guerra brutal que marcó a generaciones, que llevó a la muerte a muchos, entre ellos el poeta Tralk, que citaba al comienzo, y tal vez pensaba, con todo respeto, como dicen en el campo, que esa guerra, va contra toda lógica, tal vez solo puede ser dicha en la literatura, es decir, pudo haber sido dicha y tal vez pudo ser dicha por un libro tan feroz como El viaje al fondo de la noche de Louis Ferdinand Céline, un libro de lo menos lógico, de lo más irracional, y donde el lenguaje expresa toda la rabia y todo el resentimiento, todo el horror, toda la noche de ese tiempo. Aquí, en cambio, tenemos esa voluntad de llegar casi a una purificación, algo higiénico, así veo yo por lo menos la voluntad de Wittgenstein, y unas ciencias armónicas maravillosas, bien construidas en medio de esta destrucción total. A mí esas dos cosas no se me juntan, pero forman parte de lo que somos, de Occidente. Muchas gracias por habernos acompañado. Quiero agradecer especialmente a Nicolás, que además se sentía un poco mal hoy día y que sin embargo vino y quiso estar presente. Le vamos a dar un cariñoso aplauso y agradecer su pasión y su entrega, ¿no? Yo me quiero disculpar con el compañero matemático. No sé si te habrán comentado, pero digamos que estoy aquejado de aquello que los mexicanos llaman, cuando el aquejado es español, la venganza de Moctezuma. en este caso sería la venganza caupolicana o algo así, ¿no? De Lautaro. De Moctezuma, lo cual, como soy poco wittgensteiniano, pues no he alcanzado a dominar. También un agradecimiento muy especial a Carla y su estupenda presentación, muy aclaratoria y muy rigurosa y luminosa como siempre. Un aplauso para ella. Sí, pues, cariño. Eso. Y también agradecer a quien quedara huérfano en la mesa, pero que nos trajo acá la ciencia, es decir, otra forma de mostrar tan importante y tan fundamental en este siglo XX, a Marco por su presentación, que tuvo la virtud de expresar sintéticamente o de explicar ciertas teorías que uno podría demorarse semanas, meses o mucho más en mostrar. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta presentación. Muchas gracias. Y gracias a ti.